Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos otra vez, a todas las personas que nos acompañan en este podcast que el Seminario Mayor de Hermosillo lanza con mucho cariño para todos ustedes, para todo el pueblo de Dios, que se llama Así Respondí. Así respondí. Así respondí. Al mismo tiempo. Así respondí. Okay, para que no nos regañe el Benja. Sí, para que no nos regañe. Para Benja que no vino ahora. Pues bienvenidos a todas las personas. Bobby, bienvenido también. Gracias. Ya mira, llevaba como dos capítulos que no estaba, ¿verdad? Sí, que no me aparecía, pero aquí andamos otra vez librado, con mucho gusto. Pues, no, hierba mala nunca. No, yo aquí ando con todas las ganas. Así es. Pues a todas las personas que nos sintonizan, te encargo. Que nos ven por primera vez, pues que sepan que nos pueden escuchar este podcast a través de Spotify y a través de YouTube. Pero también nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Seminario de Hermosillo, en Facebook, en Instagram, en Twitter y pues en TikTok también creo que sacamos ahí algunas cosillas, ¿no? Sí. Y pues como ya saben, este espacio está dedicado a entrevistar o a echar una plática ahí con diferentes invitados. De lujo todos los invitados que hemos tenido. Invitadísimos de lujo. Y ahora no es la excepción, no, padre. Para nada, Padre Gary. Sí, no es excepción. Pues es un espacio en el que invitamos a diferentes personas a que nos compartan cómo ha sido su recorrido vocacional, cómo han encontrado la voz de Dios y pues, como se llama este podcast, cómo han respondido, ¿verdad? Al llamado de Dios. Es. Y pues, ¿a quién tenemos, Bobby? Pues fíjate que nada más y nada menos para tener un gran cierre de temporada, ya con el 10º capítulo, mira, vamos a festejar ahorita terminando la grabación. Le tocó a nuestro invitado o invitada. ¿Quién sabe qué sea? Sí, no, quién sabe qué sea. Pero bueno, ya para que sepan qué es, o quién es, vamos a presentar a la hermana Vero. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto, hermana, que esté aquí con nosotros. Hola, es un quién, ¿verdad? Es un quién. Es que fue para poner más misterio nomás, hermana, ¿no? Ok. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Muchas gracias, hermana, también pues por aceptar esta invitación, que como nos estás diciendo ahorita que te pones medio nerviosa. Sí. Nomás no pasa nada. Con las cámaras, ¿verdad? Pero no estoy muy habituada, pero vamos a hacer lo posible. Vayas acostumbrando, hermano. Sí. No, es una plática, hermana, como te dijimos, es una plática aquí entre amigos, o no tan amigos. No es cierto. Es una plática entre amigos y pues que nos compartas más bien, pues cómo ha sido el paso de Dios por tu vida. Eso es algo que nos da mucho gusto a nosotros escuchar siempre, que alimenta nuestra vocación también, que nos da mucho ejemplo y pues que también creo que para los que hemos tenido este momento de compartir nuestra vocación, siempre es revitalizante, así como que escucharse a sí mismo los inicios de este proceso que como hemos volverlo tenido, a vivir, ¿no? Exactamente. Hacerte consciente de tu paso del paso de Dios, por tu vida. Así es. Y pues sin más preámbulo, hermana, primera cuestión. Preséntate, a ver, ¿quién es la hermana Vero? ¿Cómo? Muy bien, empezamos por el principio, ¿eh? Exactamente. ¿Quién soy? Sí. Bueno, mi nombre es Verónica Méndez Tabanico. Soy originaria de aquí de Hermosillo. ¡Eso! La ciudad del sol, ¿verdad? Claro. Y nací en 1975. Ahí para que saquen la cuenta. Ustedes saquen la cuenta, ¿verdad? Vamos a hacerlos batallar. Es bien tragaños, la hermana. Yo, al principio, cuando recién la conocí, yo pensaba que era bien joven, machín de mi edad, o sea, un poquito más grande que yo. Bien joven, machín. Hermana, cuando te conocí en Nogales, te lo prometo que sí. Uh-huh. Bueno, sí, siempre me dan menos años de los que tengo. Está bien, ¿no? Está pues bien. La vitalidad que da Dios. Así es. Entonces, soy originaria de aquí. Soy la primera de 6 hijos, ¿verdad? Mis papás viven también aquí, gracias a Dios. Mis hermanos un poco ya, una hermana está fuera de la ciudad y los demás pues todos en Hermosillo. Providencialmente me encuentro aquí, ¿verdad? En comunidad también en Hermosillo, que es algo no muy común para la vida consagrada. Regularmente estamos fuera del lugar de origen. Pues sí, ¿no? Y entonces, no sé, por gracia de Dios aquí ando, ¿verdad? 6 hermanos, somos 3 mujeres y 3 hombres. Mi mamá muy ordenada, ¿verdad? Sí. 3 y 3. Y pues soy la primera, ¿verdad? De 6. Entonces, esta es mi familia. ¿Y a qué congregación perteneces, hermana? Pequeñas Hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús.
está un poco largo, ¿verdad? Pequeñas hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús. Así es, parece trabalengua. El rey de Parangatín. Las pequeñas hermanas se quieren despequeñar. Órale, hermana. Las pequeñas hermanas Santa Teresa del Niño Jesús, muy bien. Eres de aquí, Hermosillo, nacida y criada aquí en Hermosillo. ¿En qué comunidad, hermana? ¿A qué comunidad pertenecías o perteneces? Pues mi familia vive en la Jesús García, al norte. Okay. Es de ahí, de donde estás ahorita, de ahí eres. Sí. O sea, en tu ciudad y en tu comunidad que te vio nacer. Demasiada providencia, entonces. Mucha providencia, demasiada. Hermana, y ya hablando un poco de su vida, ¿no? Cuéntenos así un poquito de cómo fue su infancia, qué recuerdos tiene, así rápidamente, de esa etapa de, pues desde pequeña hasta que ya tal vez pudo comenzar a tener un acercamiento con la iglesia, pero más o menos en su casa, con sus hermanos. ¿Qué experiencias o qué infancia recuerda? Bien, como infancia muy feliz, ¿verdad? Recuerdo, el tercer hermano fue el que más tardó en llegar. Y pues con muchos deseos, ¿verdad?, de tener más hermanitos. Me sentía un poco como la hija única, ¿no? Porque mi segundo hermano viene después de 4 años y el tercero, pues, después de 8 años. Entonces, fue larga la espera, ¿no? Entonces, me crié aquí en Hermosillo, pero mis vacaciones infantiles todas las pasaba veranos, navidades, cualquier puente, ¿verdad? En el pueblo. Pues mi papá es de Banamichi, Sonora. Vamos a Banamichi. Sí, un pueblito muy hermoso. Y entonces nos íbamos, o me iba, si no iban mis papás, me iba yo con la abuela. Entonces disfrutaba mucho, mucho el tiempo en el pueblo, porque era el lugar donde pues jugaba con los amigos, con las amiguitas, donde podíamos salir, ¿verdad? Y disfrutar, mientras que en la ciudad, pues, estábamos siempre en casa. Mi mamá no nos daba permiso de ir con los vecinos, ¿no? Entonces, era siempre en casa, escuela y familia, ¿no? Y en el pueblo, pues, era donde disfrutaba mucho de las amiguitas, ¿no? De los juegos y etcétera, de andar en la calle, en la plaza y etcétera. En la milpa, en los canales. Oh, qué padre, qué padre. Entonces, mi infancia la recuerdo mucho con ese sentido, ¿no? Con mucho gozo, mucha alegría, pero principalmente viviéndola en el pueblo, ¿no? Órale. Y bueno, después de tu infancia, hermana, ¿cómo fue tu encuentro con la iglesia o con la fe? O si a partir de tu familia hubo un acercamiento, no sé, o en el pueblo o en el pueblo a lo mejor, así como cómo te fue perfilando. O bueno, sabemos que el llamado de Dios pues es desde pequeños, ¿no? Ya más o menos nos tiene vistos, ¿no? Pero ¿hubo algún acercamiento, algo que de alguna manera descubras después de una vista o volteando para atrás, así como que Dios te fue llamando a través de eso? ¿O no hubo nada? ¿O tú sola pues lo empezaste a buscar? No, yo creo que Dios te va llamando, ¿no? Y te va poniendo los signos o los acontecimientos, ¿verdad? Dentro de tu historia de vida, donde se va manifestando poco a poco, aunque no se entiende inicialmente, ¿verdad? Pero luego uno retrocediendo y evaluando, pues se da cuenta cómo la mano de Dios y el llamado de Dios ha estado ahí presente. Como familia, en experiencia de fe, como familia con mis papás, ¿verdad? No teníamos la costumbre ni siquiera de ir a misa, ¿verdad? No teníamos la experiencia de fe así practicante. Sí había la creencia de Dios, mi mamá nos enseñaba a rezar en casa, pero no asistíamos a la misa. El catecismo lo hice en el pueblo, de hecho, con la abuela. La abuela fue como el intermediario, ¿no? Ahí de fe, la que nos llevaba a la misa los domingos. Cuando estaba allá, siempre iba a misa los domingos y a la catequesis, ¿no? Y disfrutaba mucho el tiempo de la catequesis. Me encantaba la maestra de catequesis, nos hacía cantar todas las veces que iba, y a mí me encanta cantar, entonces disfrutaba mucho. Disfrutaba muchísimo y bien, yo creo que la experiencia de fe nace pues por ese lado, ¿no? En el pueblo, con la abuela. Y bueno,
poco a poco fui integrándome también a las experiencias de misiones. Todavía niña adolescente, ¿no? Cuando iban los seminaristas al pueblo a hacer sus misiones. ¿Te acuerdas qué seminaristas eran, más o menos? Ay, ya, no. ¿No? No. No me acuerdo. Porque a lo mejor ahorita son padres, pues, ¿no? Sí. Tal vez. Padre Varela. Es cierto. No exageres. El padre Ramón Encín. No es cierto. No, realmente no me recuerdo de los seminaristas, pero sí me recuerdo los momentos de compartir, en misiones de verano, ¿no? Me imagino que eran, pues, ¿no? De Semana Santa, principalmente. De Semana Santa, ajá. Sí, se hacían las lunadas en el río, para la Pascua, etcétera. Y pues esa experiencia, de compartir y convivir la fe en la fe, fue ahí en el pueblo siempre. Ya cuando yo seguí creciendo, ¿verdad? Ya cuando llega a la etapa de la preparatoria, pues ya dejé de ir al pueblo porque los estudios pues ya demandaban más, ¿verdad? Entonces fue más difícil. Entonces ya me concentré más en la escuela, mis amistades aquí en Hermosillo. Y bien, el tema iglesia ya fue punto y aparte. Okay. No frecuentaba ningún grupo. No frecuentaba la Eucaristía tampoco, la misa, no asistía a un templo particular. Y así pasó mi juventud, ¿verdad? En esa... pues alejada un poco de la iglesia. ¿Toda la prepa? Casi toda la prepa. Y al final de la prepa fue cuando comencé, ¿sí? A frecuentar un círculo bíblico. Comencé por ahí. Pero yo creo que Dios ahí, pues, como me vio, necesitada. ¿Cómo era, hermana? A ver, vamos a preguntarle. Sí. Ni modo. ¿Cómo era en la prepa? No sé, ya en esa etapa, pues de niña al pueblo, todo eso, muy padre, la escuela también, etcétera. Pero ya en la prepa, obviamente ya vienen muchos cambios también en la persona y eso. Los amigos, todo eso. O sea, pero que eres muy amiguera, hermano. Ajá, es lo que le quería preguntar. Sí. ¿Cómo era en la preparatoria, por ejemplo, sus amigos? ¿Cómo era en la escuela? ¿Le gustaba? ¿Salía bien? ¿Salía más o menos? ¿No le gustaba tanto? Todo eso, esa etapa... ¿Quieres saber si reprobé materia? No, pues así como que la etapa esa también para... bueno, la etapa para que se identifiquen. En esa etapa sí era de amigos, pero era un estudiante regular. La primera vez que me la pinté fue en la prepa. La primera, ¿eh? O sea, que ya en el convento. ¿Cierto? La primera vez ya en los últimos semestres, ¿no? Fíjese que yo fui en filosofía. No es cierto. Qué travieso, padre Daniel. No es cierto, jamás. Entonces... sí, tenía círculo de amistades, me gustaba mucho ir a bailar, eso sí. Vámonos. Por dos. A ver, pongan una cumbia ahí. Vamos a tener un intermedio. Sí, disfrutaba mucho esos momentos con amigos y principalmente las fiestas de los pueblos. Vámonos. Entonces era donde más iba, ¿no? Como estudiante, pues te digo, sí... regular, fue la mejor etapa, yo creo que viví la preparatoria, ¿sí? Que siento, sí. ¿Todavía conservas así como las amistades o los contactos, no sé, de repente se juntan o...? Pues fíjate que inicialmente sí, pero ya después con los años en el convento, ya dejé de frecuentar. De frecuentarlo. Sí, uno que otro por ahí en Face, así, pero... mi mejor amiga de la prepa pues, también salió de la ciudad, cambió de ciudad, etcétera, ¿no? Entonces ya tuvimos rumbos muy distintos todos, ¿no? Y bueno, entonces esta parte de la escuela, hacia el final, sexto semestre ya, pues me tocó afrontar, ¿verdad? Una situación difícil, familiar, en la que... pues me costó mucho trabajo, ¿verdad? Aceptar situaciones difíciles en casa con la familia. Y fue ahí donde, me recordé que hay un Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios se vale de todo, ¿no? Claro. Para acercarnos a Él. Y fue el momento, para mí, yo lo describo como momento de gracia, ¿no? Momento en el que el Señor,
se deja sentir en ese momento de necesidad, de dificultad, de adversidad. Y me dejo encontrar, ¿verdad? Llegué a la iglesia de San Francisco en aquel momento y allí inicié un círculo bíblico, empecé a conocer a Dios a través de la Biblia. ¿Y usted se acercó? O sea, ¿usted fue o alguien le dijo o usted nomás fue a buscar? Fue mi mamá. Mi mamá fue la que me invitó. Porque también mi mamá pues pasaba por este momento difícil juntas. Sí. Y empezó ella a ir a la misa y después encontró ese grupo y me invitó a mí y a mi hermano y empezamos a ir. Y ya yo me quedé clavada. La atrapó era círculo bíblico, esa reflexión bíblica. Así es. Y compartir así. Compartir la palabra, celebrar juntos la Eucaristía. Y comenzamos a hacer un muy bonita experiencia. Teníamos nuestros retiros también. Y bueno, a partir de allí empiezo a ir a la Eucaristía dominical. Ahora sí, con frecuencia me empiezo a acercar a los sacramentos. Y bueno, empiezo a descubrir la vida de fe de una manera distinta, ¿no? Pero dentro de ese periodo descubro o siento, ¿verdad? El llamado. Entonces empiezo a sentir esa necesidad de estar más cerca de Dios y no es que viniera precisamente en ese momento mágico, ¿verdad? Sino que después, como decíamos al inicio, Dios escribe, ¿verdad? A través de nuestra historia y acontecimientos. Y fue ahí donde comencé yo a recordar en la infancia cuando tenía la inquietud por la vida religiosa. Ya había olvidado muchas cosas, ¿no? O sea, ya había una inquietud. En mi infancia, sí, a través de la televisión. Me recuerdo que había una novela, no recuerdo el nombre, porque ni me acuerdo la trama, ni me acuerdo nada de la novela. Pero me acuerdo que había niños y había religiosas que cuidaban a estos niños. Carita de ángel. No me acuerdo. No me acuerdo de nombres, ¿no? Pero sí me acuerdo que veía a la imagen de la religiosa en la televisión y me llamaba mucho la atención, o sea, cómo era capaz esta persona de entregar su vida en ayudar a otros, ¿no? Órale. Y yo recuerdo que a mi mamá le decía de pequeña que quería estar en un colegio de religiosas. Y pues mi mamá siempre, pues sí, me quería meter, ¿verdad? Pero cuando íbamos a preguntar, pues no alcanzaba el presupuesto. Pero entonces me quedé siempre con esa inquietud, ¿no? Desde chiquita. Después, pues no fue posible, un año, otro año, y se olvida, ¿no? Entonces, cuando estaba en el círculo bíblico, vi un domingo, un cartel, ¿no? Ahora se usan las redes sociales, pero antes usaban más los carteles, los avisos, ¿no? Avisos parroquiales en la pizarra. Y entonces estaba ahí la invitación a un previda religioso, un San Ignacio. Entonces yo dije, ay, me asustó mucho, ¿no? Porque en ese momento yo sentí el flechazo de aquella imagen de pequeña, o sea, religiosa, la torre, sí existen. Sí existen. Sí existen. Nunca había visto a una, ¿no? Entonces me parecía que era una cosa muy lejana, ¿no? La realidad de la vida consagrada. Y en la invitación, pues decía, pues fecha, decía las hermanas que participaban, una grande lista con sus números telefónicos para pedir informes, tarala. Y me recuerdo que me agarró un miedo, yo sentí un miedo interior que no te digo. Entonces, me asustó porque yo recuerdo que en ese periodo de dificultad yo le decía en mi oración a Dios que yo quería hacer algo y que estaba en sus manos, ¿no? Que quería disponerme para él. Pero nunca pensé que para la vida. Pues le tomó la palabra. Sí, tú le pediste y tenías miedo de lo que te estaba pidiendo. Sí, exactamente. Está bien, es bien. ¿Verdad que común? Pues es muy buena señal el miedo. La verdad sí. Muy mira, común. Yo ahorita que estoy acompañando a los muchachos de los que van a entrar al seminario junto con el padre Benjamín, uno de los signos, al menos que vemos,
y creo que pues al menos en tu experiencia también que has tenido la oportunidad de acompañar a algunas jóvenes, uno de los signos más, de alguna manera, comunes, recurrentes, pero también que mejor hablan del proceso, es justamente el miedo, o sea, el miedo que te da el saber que te va a gustar algo, pues. O muchos he escuchado, incluso padres, pues, ¿no? Decía el padre Tato en el capítulo pasado. Ajá, ¿no? El padre Tato nos decía en el capítulo pasado que le da miedo ir porque sabía que le iba a gustar, o le da miedo ir al seminario, al preseminario por, y si me gusta, etcétera. Entonces, creo que sí es verdad. O sea. Sí, ajá, sí. Y ese miedo, de alguna manera, es así como, pues, también un signo de algo que te llama. No solamente te llama la atención así efímeramente, sino que algo que realmente te atrapa y te atrae fuertemente. Está significando algo serio, pues por eso te da miedo. Pues, sí. Miedo al compromiso, ¿no? Sí. Y entonces sí, se apoderó, me recuerdo, el miedo terrible de solo el pensar, ¿verdad?, que fuera posible un estilo de vida así para mí. Cuando yo ya no lo contemplaba, ¿verdad? Yo ya había tenido... pues tenía mis metas, ¿verdad? Mis proyectos al terminar la preparatoria, porque yo estaba en la fase final de la prepa. Ya sabía lo que quería estudiar, ya sabía cuando quería ponerme de novia, cuando... Ya lo tenías medido eso también. Sí, todo. Cuando quería ponerme de novia formal y cuando, pues terminar la carrera, cuál era mi proyecto después, trabajar y después tener hijos, ¿no? Quería tener 6 hijos. Sí, así como tu mamá. Sí, exactamente. Entonces, sí, entre 6, 7. Y 12. No. Sí, no. Docena no. De 6 a 7, decía, ¿no? Entonces... Bueno, entonces vi ese cartelito y le dije adiós, mira. Adiós. Y me fui. Dios, querido Dios. Querido Dios, mira, yo te he dicho, ¿verdad?, que quiero hacer algo, ¿verdad? Y quiero que tomes mi vida y quiero que, ¿no?, disponerme para lo que tú quieras. Pero pues yo no quiero eso. Pero así no. Tampoco te pases. Entonces hice un trato con él. Vámonos. Interesante. Digo, mira, yo soy bien olvidadiza para los números de teléfono y los nombres de las personas. Entonces dije, voy a leer esta bendita lista, una vez solamente. Si acaso me queda grabado un número de teléfono, yo voy a hablar mañana. Pero si no, ahí muere, ¿no? Yo ya no me voy a poner a buscar información. Y al día siguiente yo me acuerdo que traía en mi cabeza el bendito número de teléfono y el nombre de la hermana Amelia, que en paz descanse. Se acordaba de la fuente de la letra también. Todo, ¿no? Sí, era de color anaranjado. Sí, debe estar bien. Entonces, hermana Amelia, número tal, ¿no? Y bueno, ya hasta la tarde dije, no, voy a hablar y a ver qué me dice, ¿no? Pues ya hablé, hermana Amelia me acogió muy bien y todo, me explicó lo que era el previda y taralá, hasta que llegamos al costo, ¿verdad? Pues yo dije, muchas gracias, ahorita no estoy trabajando y no puedo costearme el retiro. Y no, espera que quiero hablar contigo personalmente, taralá. Y dije, bueno, pues voy a ir, la conozco, nunca he visto una religiosa, ¿no? Tengo curiosidad. Y fui. ¿Cómo son? Son de verdad, no nomás salen en la tele. Exacto. Entonces fui, me entrevisté con ella, estuve platicando y total que me fui a ese bendito retiro, ¿no? De Magdalena. En San Ignacio. San Ignacio, 4 días. Ahí sí nos acompañó, ahí sí me acuerdo el seminarista que andaba por ahí, el padre Coquis. ¿El padre Coquis? Mira. Sí. Que andaba ahí animando y así, ¿no? Y pues eran varias religiosas que estaban en el encuentro. Justamente de tu comunidad también el padre Coquis, ¿no? También. Sí. Entonces ahí conocí a las hermanas y las temáticas que nos iban ofreciendo desde conocer, ¿verdad?, qué es la vida consagrada, cuál es la misión de la vida consagrada, los diferentes apostolados y carismas que hay en la vida consagrada. Bueno, cada cosa que se hablaba para mí era como muy revelador, ¿no? Y como algo que
que descubría estaba llenándome por dentro, ¿no? De sentido, llenando mi vida de sentido. Y eso me daba terror, porque decía, no inventes. Recuerdo que no quería hablar con nadie. Ahí nos dividieron de dos en dos en los cuartos, ¿no? Tenía una compañera de uno de los pueblos, creo que era de Zaguaripa ella. Y recuerdo que yo no hablaba ni nada. Tío. No compartía, porque sentía que si hablaba iban a descubrir todo lo que yo estaba sintiendo y yo no me quería comprometer con nada ni con nadie. Entonces, se llegó el último día, fue don Carlos Quintero a cerrar el encuentro. Y al final antes de la misa nos dieron un recorrido, vieron todas las congregaciones ofrecieron su carisma, su misión, su ser y qué hacer en la iglesia. Y yo me acuerdo que buscaba y me identifiqué con las hermanas que están aquí trabajando también en Hermosillo, las misioneras del Espíritu Santo, guadalupanas. Sí, sí, sí. Y me encantó su carisma, ¿no? Misionero. Yo sentía fuertísimo ese llamado a la evangelización y a la misión. Uh-huh. Y tomé los datos de ellas para escribirles después, ¿no? La única congregación con la que no fui fue con la nuestra. Pequeñas hermanas de Santa Teresa. Está muy largo el nombre. Sí, desde entonces trabajo en los paneles vocacionales. Es la única congregación que me saltaba, ¿no? ¿Es en serio? Es en serio. O sea, ¿no te llamaba la atención o también te daba miedo así de...? Fíjate que sí me llamaba la atención. Nuestra hermana, María... ¿Ella fue la que estaba aquí? Ella. ¿En serio? Sí, la conoces. Qué padre. Sí, pues la hermana María. Sí, la hermana María. Hermana María. Entonces. Íntimos. Sí, era ella. Y recuerdo que me llamó mucho la atención la congregación, pero había un detalle que no simpatizaba conmigo. El color del vestido. Del vestido del hábito. De tus ojos. No. Ella presentó la congregación, el carisma y el apostolado en el que estaba ella en ese momento, ¿no? Que era casa hogar para niños. Uh-huh. Muy bonito apostolado y había muchas jóvenes que se interesaban por esa congregación. Okay. Entonces yo decía, no debo irme solamente por apariencias, ¿no? En una búsqueda. Okay. Y no quiero irme solamente por un gusto personal. Uh-huh. Entonces, por eso rechacé primeramente esa propuesta, porque pensaba que era algo mío, ¿verdad? Uh-huh. Y yo buscaba, no, tengo que buscar aquello que Dios quiere, ¿no? Y entonces me la saltaba, total que ella se dio cuenta que yo me saltaba. Entonces me hizo la invitación a participar en un retiro que iba a tener con muchachas, vocacional. Y yo dije, sí, apúnteme, pero pues no voy. Yo pensaba, no voy a ir, ¿verdad? Porque voy a ir con las guadalupanas. Entonces, uh-huh. Y ahí quedó. Después fuimos a la misa y el padre, el señor obispo, al final, se quedó un rato con las chicas. Éramos como 75 chicas en esa previa. Buen número. Sí. Muy buen número, sí. Éramos bastantes. Entonces, él pregunta, quiero hablar con ustedes. Y se levanta y dice, a ver tú, y me señala a mí. Ay, no, dije yo, la única que se anda escondiendo, es la única que le pregunta. Todo lo que no habló con la compañera del cuarto, eso lo preguntaron. Exacto, todo lo que no hablé. Y entonces me pregunta, ¿cómo te llamas? Ya le dijo, Verónica, ¿no? Quiero hacerte una pregunta. ¿Encontraste lo que buscabas? Ay, no, dije, pues parece que sabía. Parece que sabía. Yo creo que expreso mucho, ¿verdad? Sí. Mi cara expresa mucho. Entonces me dice, encontraste 2 veces, ¿no? ¿Encontraste lo que buscabas? Y yo no quise contestarle. Dejé al obispo ahí parado. Y yo me salí de la capilla. Dije, no, yo no voy a contestar porque no quiero. No quiero esto. Entonces... salí, estaba... Es peor eso, es peor.
salí, me fui con la hermana Amelia. No quiero que me pregunten y no quiero saber nada de esto, porque sentía ese terror de que sí había encontrado lo que buscaba, pero no quería aceptarlo, ¿no? No quería reconocer. Y porque el miedo era mucho, ¿no? El miedo era terrible en ese momento. Y lloré mucho porque también me sentía que contradecía aquello que yo estaba sintiendo al mismo tiempo. Bueno, pasó, dije, ni modo, ya dije que no y basta. Me sostengo. Así es. La chancla que yo tiro. Y así el hábito que me... Pues en esa situación yo me regresé a Hermosillo, escribí a las hermanas guadalupanas a México, que tienen su casa de formación allá, y nunca recibí respuesta. Pero ¿cómo? Mira, de lo que se perdieron, hermanas guadalupanas, para que respondan todos los correos. 2 meses, nada. Hermana María me escribió y me invitó a un retiro que iba a ser aquí en Hermosillo. En ese retiro ¿Ahí había terminado la prepa, perdón, hermana? ¿Ahí había terminado la prepa o estaba todavía en preparatoria? Estaba en prepa todavía, al final del semestre. Ah, ok. ¿Cuándo le hablan para ese retiro? Sí. Y entonces fui y ahí empecé a descubrir. Para mí fue como un momento mágico, ¿no? Especial o de gracia, vaya. Hermana María nos explica lo que es el carisma nuestro, ¿no? Nuestro ser en la iglesia. En el corazón de la iglesia, dice Teresa, yo seré el amor, ¿no? Así lo seré todo. Y entonces, el apostolado de las hermanas es muy abierto, es dedicado a toda obra que necesite, ¿verdad? De la presencia del amor misericordioso de Dios. Entonces no es limitativo, vaya, ¿no? Es a lo que necesite la iglesia en ese momento. Entonces, para mí fue ese expandir el corazón como yo me estaba limitando a la misión y a la evangelización en un concepto muy, muy misionero, ¿no? Entonces, descubrí ahí lo que Dios quería para mí, ¿no? Algo más amplio donde yo te necesite, ahí vas a estar, ¿no? No es lo que a ti te guste nada más, ¿no? Y ahí descubrí cómo mi llamado era en esta congregación, en este carisma, ¿no? Yo creo que ahí Dios va poniendo los medios, ¿no? Nosotros podemos tener unas ilusiones, unas metas, unos gustos, ¿verdad? Pero Dios puede tener otros, ¿verdad? Exactamente. Y son hasta que tú acoges o cuando aceptas, ¿verdad? Esa dinámica de Dios en tu vida, cuando entonces puedes ser feliz, conectarte, ¿no? Y cuando correspondes, ¿no? A ese llamado. Bien, entré a la universidad, de todos modos. Hermano, nomás, disculpa que interrumpa. Esto que mencionas se me hace muy importante porque realmente el que sí te conociera a Dios y te estaba poniendo los medios que eran para ti, y de ahí nace el miedo, pues, de que sabías que te iba a gustar, de que sabías que te llamaba la atención, y ahorita que dices, pues, uno no responde, como dices, a sus gustos o a lo que, pero realmente sí respondiste a tus gustos, tan así que pues aquí estás, ¿no? Después de muchos, después de algunos años, no muchos. De algunos años, dejémoslo ahí. Y bueno, y todo, bueno, esto se da así como que un proceso muy interesante de irte descubriendo a ti también de qué es realmente lo que Verónica quiere, pues, ¿no? De ese miedo que te daba al principio, que después se convierte y se convirtió en una entrega total de la vida, pues, ¿no? Se me hace muy padre eso y muy interesante, pues, sobre todo para nosotros y para los jóvenes que nos escuchen y las jovencitas también, que muchas veces hay que atender a eso que nos da tanto miedo de responder, porque es realmente ahí lo que pues a lo que estamos llamados y lo que realmente nos gusta, pues, ¿no? Sí, como decía también ahorita, me llama la atención que decía, hermana, que fue el descubrir en ese retiro, por ejemplo, pues a expandir las posibilidades de lo que tal vez usted estaba sintiendo el llamado, pues como decía, primero tal vez solo a la misión, evangelización, y ahí era literalmente pues nomás entregarte a la necesidad que fuere, ¿no? O sea, la necesidad que Dios le pidiera que usted atendiera. Y como decía,
siento yo que en esa etapa en la que uno acepta eso que está sintiendo y que también lo atiende, como decía el Gary y usted también ahorita que, el padre Gary, perdón. Sí. Y usted también ahorita que mencionaba eso, siento que al momento de aceptar eso y de atenderlo es quitarte un peso encima, pues no es, es liberarte de cierta, pues del miedo, o sea, tensión, del miedo, tensión, del miedo que decía que sentía. Es así como darte cuenta que no está mal aceptarlo y darte cuenta que no está mal voltear a ver eso que tal vez le causaba miedo, pero que realmente encuentras eso que necesitas, pues, ¿no? Y te quitas ese peso de encima porque lo aceptas, pues, ¿no? Y eso se me hace muy padre. Oye, hermana, y bueno, bien, después de esto, de este retiro, ya específicamente con tu congregación, ¿entras directamente a la congregación, a la casa de formación? No, todavía no. ¿Todavía no? En toda la universidad. No. ¿Ah, sí? A ver. En toda la universidad. No, entré a la universidad todavía. ¿A estudiar? Estuve estudiando contabilidad. Mira, no. Por dos. Ahí estaba yo también en la ECA. Oye, no, ¿cómo se parecen ustedes? ¿Sabes qué? Sí, me pues tú con el Tati. Sí, estuve estudiando 2 años todavía. Ay, yo también. Sí. Tengo una hermana que se llama Malu. Pues durante ese lapso de tiempo yo estuve haciendo mi acompañamiento. Ajá. Sí, mensualmente me encontraba con las hermanas aquí o en Nogales, donde está la comunidad. Y bien, para mí fue ese un poco el proceso, ¿verdad? Para discernir entonces la vocación y también el lugar, ¿verdad? Porque qué carisma, qué congregación. Okay. O sea, en ese espacio de acompañamiento tú todavía no estabas cerrada a, sabes que pues sí, lo mío es la vida religiosa, pero depende de qué carisma, o sea, busco mi carisma. Ok. Sí, el primer acompañamiento lo tomé con la hermana Amelia, la primera parte, y ellas están dedicadas a siervas del sagrado, siervas de Jesús sacramentado. Okay. Y entonces la congregación de ellas está más en la línea educativa, ¿no? Colegios principalmente, ¿no? Y recuerdo que yo no encajaba pues ahí, no era suficiente, para mí no llenaba todo aquello de sentido, ¿verdad? Aquello que buscaba. Entonces cuando cambio, yo siempre fui sincera, ¿verdad? con la acompañante y le decía, o sea, no me identifico, no me ubico en este carisma, en este apostolado. Y ella me direccionó también entonces con otras hermanas. Entonces ya fue cuando llegué con hermana María para pedir ahora sí el acompañamiento y ya estuve yendo con ellas en ese proceso. Y ahí es donde encuentro esa apertura o libertad que mi espíritu necesitaba, ¿verdad? Entonces en el carisma donde yo me sentía mayormente realizada, ¿no? Mayormente disponible. Sí. Entonces, continué ahora sí con ellas con nosotras, ¿no? Sí. Porque también esta posibilidad de apostólica más amplia me daba mayor libertad también, ¿no? En la respuesta vocacional que yo necesitaba dar. Entonces, sí tenemos escuelas, pero también tenemos otras obras sociales, obras en la salud, etcétera. Entonces, órale. O sea, básicamente el carisma es el amor misericordioso de Dios. Y abierto a cualquier situación, como puede ser parroquia, puede ser escuela, puede ser, no sé, algo dedicado a la salud, a la educación. Niños, jóvenes, adultos, grupos, ancianos. Misión también, por ejemplo. Órale, qué padre, qué padre. Pues qué suave. Sí, entonces esto a mí me identifiqué mucho más, ¿no? Con este carisma y ahí continué. No quería dejar algo que se me hacía bien loco de Dios, ¿verdad? No quería dejar la carrera. Se me hacía muy loco de Dios la propuesta de un llamado a la vida consagrada cuando yo sentía la urgencia y la necesidad de apoyar en mi familia. Lo que más me costó dejar fue la familia. Sobre todo en ese momento en que yo sentía que
la obligación, no sé cómo explicarlo, de apoyar a mi familia, sobre todo económicamente en ese momento difícil. Y pues me parecía una contradicción de Dios, o sea, incluso yo le decía, ¿no? Si tú me dices que el primer prójimo es la familia y mi familia en este momento está necesitada, entonces es aquí donde por lógica yo debo estar. Entonces, ¿por qué me sigues proponiendo? ¿Por qué me invitas a salir de aquí? Orle, Entonces no me parecía lógico y yo le decía, no es lógico, esto no puede ser real, esto no puede ser algo bueno, ¿no? O sea, al menos en este momento no. Entonces fue una de mis resistencias fuertes en responder al llamado. Y bueno, finalmente me llegó la propuesta de una experiencia en comunidad en uno de los retiros y me quedé a hacer esta experiencia en Nogales con las hermanas. No había caído en la cuenta hasta en ese momento de la experiencia de otra señal de Dios, vaya, ¿no? Para mí en el camino de confirmarme el lugar donde me quería. Y ya estando en esa experiencia fue una semana, estaba prevista para mínimo 15 días, ¿no? Pero bueno, yo me quedé una semana, me fue suficiente. Y recuerdo que estaba ahí es una comunidad con niños, ¿no? Es una casa hogar con niños en situación de abandono, de maltrato. ¿Es la misma casa que está ahorita? Sí, creo que tuviste el gusto de ir, ¿eh? El honor de comer por primera vez las pizzas de la hermana Vilma allá. No fui una vez contigo. No sé. Yo creo que sí. Así nomás llegamos y fue. Según yo, sí. Es que íbamos a entregar el boletín. Eso en Cristo Rey. Ajá, sí. Ok, entonces, estando con los niños, me vino a la memoria un acontecimiento que tuve en la niñez, ¿sí? Durante una Navidad, yo tendría como unos 8 o 9 años. Una Navidad íbamos a la casa de la abuela materna aquí en Hermosillo. Y recuerdo que pasamos en el semáforo que está en Encinas y Solidaridad. ¿Sí? Encinas y Solidaridad, ok. En ese tiempo ya no había nada para allá, ¿no? Ahora estaba construida. Era puro monte. Diría el padre Martín. No, sí. Entonces, sí estaba despoblado. Ahí en ese semáforo, un niño llegó a limpiar los vidrios del carro. Y yo me recuerdo, pues yo iba con mis juguetes nuevos, ¿verdad? Y las Barbies y mi hermano con sus carritos y así, ¿no? Todos con la ropa nueva de Navidad y estrenando, tarana. Y entonces veo a este niño que rápido se sube al carro a hacer la limpieza del vidrio. Y para mí fue una cosa muy impactante que chocó fuertemente. Me vi yo vestida con zapatitos nuevos, con mis juguetes nuevos y veo este rostro sucio, descalzo, con la ropa rota y yo recuerdo que sacudí por atrás a mi papá, yo iba en el asiento de atrás y sacudí a mi papá y le decía, dale algo, ¿no? Dale unas monedas. Y mi papá, yo creo que buscaba y dijo, no tengo. Entonces, dale un billete. Ándale, qué fácil. Dale algo. Entonces, mi papá me volteó a ver porque yo me recuerdo que lo estrujaba con fuerza, ¿no? Porque no quería que se fuera este niño sin nada. Total que mi papá, recuerdo su mirada que me vio así como muy extrañado, ¿no? O sea, como, ¿qué te pasa, no? Total que algo le dio, no supe qué le dio, pero algo le dio. Entonces yo me quedo viendo por atrás del vidrio a este niño que se queda en la calle, ¿no? Y recuerdo que en ese momento, o sea, yo lo recuerdo nítidamente, como si estuviera viviéndolo, ¿no? Recuerdo que le dije a Dios, aunque no iba a la iglesia, yo sabía que había Dios, ¿verdad? Que existía en alguna parte. Que existía y que nos escuchaba, ¿no? Entonces yo le dije, mira Dios, yo estoy chiquita y no puedo, ¿verdad? Hacer ahorita algo por este niño, pero cuando sea grande yo quiero hacer algo por ella. Entonces, o por todos los que viven así, ¿no?
Y recuerdo que lloraba, o sea, de impotencia, ¿no? De no poder hacer nada. Y de la injusticia, ¿no? De ver esa injusticia entre unos y otros, porque unos sí y otros no. Eso para mí fue fuertísimo. Entonces, me volteé y no quería que me vieran llorar mis papás. Y bueno, pasó. Cuando este evento, cuando yo estoy en Casa Hogar, haciendo mi experiencia vocacional, recuerdo este evento viendo a los niños que están ahí, que han pasado por una situación igual o semejante, ¿no? Y recuerdo lo que yo le dije a Dios en aquel momento. Y digo, mira, yo te dije y ahora me has traído aquí, en este momento. Entonces, para mí fue como unir, ¿verdad? Estas situaciones y darme cuenta cómo Dios escucha la oración que sale del corazón, ¿verdad? Yo no sabía que estaba haciendo oración en aquel momento, ¿verdad? De mi niñez, pero me di cuenta cómo Dios escucha y cumple, ¿verdad? Cumple aquello que hace cumplir aquello que tú le dices o que tú estás dispuesto, ¿no? De alguna manera no sabes cómo, ni cuándo, ni en qué situación, pero a mí me llevó ahí y me confirmó, ¿no? Entonces, ya el último día de mi experiencia, me recuerdo que en la meditación el del día era la anunciación. Entonces, con esa palabra de Dios, con María, ¿verdad? me quedé confirmada. Ahora sí dije, basta, ya no puedo más, tengo que decir sí, ¿verdad? Entonces, la lectura bíblica me lleva a darme cuenta cómo Dios tiene su momento. Ya me dio varias señales. María en este momento me acompaña y me dice, sí, yo también respondí. Así respondo. Sí, no se lo pierdan. Ay, mira, no estaba programada. Y entonces con esa palabra de Dios yo me quedé ya decidida a continuar en este camino, ¿no? Entonces decirle sí a Dios y ya le dije a la hermana, ¿sabes qué? Sí voy a entrar. Voy a hacer mi proceso de formación. Que eso de que llega un punto así de donde ya no, o sea, ya no puedes más. Así. O sea, que por más que le quieras sacar la vuelta, por más que busques así como que ver las opciones que tienes, ya, hombre. O sea, es como que ya no le das a loco, pues, ¿no? ¿Para qué? Pues, ¿para qué? Sí, ya le saqué tantas veces y... Sí. Ahí está. Qué padre. Hermana, bueno, perdón. No, Seguro. Ah, cabrón, no quiero que me reclames. Ya, pues, estuvimos, nos contó, se podría decir ahora sí, todo el proceso de discernimiento, lo que vivió, todo eso. ¿Cuál fue la experiencia con su familia al usted estar... pues ya en ese proceso así como que, pues está yendo con las hermanas, y está yendo con las religiosas, o está yendo a tal retiro, está yendo a tal cosa, se está acompañando, todo eso así como que era desde ese momento hasta el punto en el que usted les dijo, ¿saben qué? Yo voy o quiero entrar, por ejemplo, con las hermanas, todo eso. ¿Cómo lo tomaron su familia, sus papás, sus hermanos? Y luego también por lo que nos mencionó ahorita, que usted sentía así como una responsabilidad con ellos. ¿Cuál fue esa situación o la respuesta que ellos le dieron? Pues no, que muchas veces, y como lo ha dicho también el padre Gary y el padre Benja, es algo muy común pues en la hora de decidir, pues así como que... Es un shock, pues, ¿no? Ajá, exactamente. Y muchas veces cuando estamos con los jóvenes de acompañamiento, que a mí que me toca estar en la pastoral vocacional, es una pregunta muy frecuente que ellos nos hacen, pues, ¿cómo reaccionó tu familia cuando le dijiste que ibas a entrar al seminario? O a los padres que dan el testimonio les preguntan eso, pues, porque están pasando ese momento. Entonces, sí me gustaría así como que, pues, también para los que nos escuchan, pues, ¿cuál fue su caso? Pues fíjate que para mí, mis papás, fue una respuesta ejemplar para mí. Como te digo, no éramos personas de iglesia, mis papás no frecuentaban. Mi mamá comenzamos juntas ya tarde, o sea, y mi papá todavía no frecuentaba. Pero cuando yo empiezo los encuentros, nunca tuve una limitante por parte de mis papás. Me daban los permisos, me apoyaban, ¿no? Cuando yo tomo la decisión, que vengo de Nogales y tengo que hablar con mis papás y tengo que decirles, me voy a ir.
venía muy estresada, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir en este momento tan difícil que estamos pasando? Es incoherente, ¿no? Pero ¿cómo le digo? Entonces hablé con mi mamá, era de noche, y le dije que quería irme con las hermanas, que quería empezar la formación con ellas, que creo que Dios me estaba llamando a esta vocación. Y recuerdo a mi madre que entre lágrimas me dijo, ya sabía que ibas a decir esto. Ay, no, madre, ¿por qué me dices eso si yo con tanta dificultad vengo a hablar contigo y tú ya sabes? Y yo ni sabía, le digo. Yo ni sabía. Sí. No, dice, yo sí sabía que iba a llegar el momento. Entonces, me dijo, pues si este es tu camino, pues adelante. Entonces, me apoyó. Con mi papá fui a hablar a su trabajo. Fui a hablar a su trabajo y le dije que pues quería emprender este camino, pero que me costaba mucho. Sí le dije, me cuesta mucho porque creo que en este momento debería estar con ustedes y apoyar y así. Y me dice, mira, me dice, esta es responsabilidad nuestra, tu mamá y mía, la familia. Y tú tienes que elegir tu camino. Si tú crees que este es tu camino, adelante, tú no te preocupes. Para mí fue una respuesta, wow, o sea, nunca me hubiera esperado de mi papá, en el sentido que, pues, la necesidad apremiante por la que estábamos pasando, me pareció una respuesta muy heroica y muy sabia, ¿no? Órale. Entonces, para mí, fue también, mira cómo Dios pone todo, ¿verdad? No sé cómo hace las cosas. Cuando Él las quiere, dispone. Y así fue con mis papás. Entonces, agradezco muchísimo este proceder de ellos, ¿verdad? Ahora, generoso, muy generoso, me pareció a mí. Sí, y ejemplar también, ¿no? Porque pues muchas veces, pues también cuando venimos de una familia, en mi caso también, pues nunca fueron muy religiosos, que catequista, que ministro, algo así, ¿no? Y pues también, en mi caso, que siempre me apoyaron también, así como que es un alivio y también alcanza a ver la mano de Dios ahí en eso, ¿no? Pues qué padre, hermana. Oye, hermana, y bueno, entras a la congregación, te vas a la casa de formación. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso. A lo mejor no sabe, bueno, personalmente no sé cómo es el proceso de que el noviciado, que el, no sé, juniorado, he escuchado también por ahí, no sé qué. Mayorado. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Dónde lo viviste? ¿Y dónde estuviste? ¿Dónde tuviste la oportunidad de formarte y todo eso, ¿no? Uy, pues fue muy padre. Creo que la formación ha sido uno de los momentos también dentro de la vida religiosa muy bellos, ¿no? Yo comencé en Nogales, allí mi primera formación. Estuve allí 2 años. El aspirantado, que sería más o menos así como el introductorio para el seminario, ¿no? El momento en que te introduces a una vida de comunidad, de grupo y de oración, ¿sí? Básico. Después una etapa llamada postulantado, donde ya se formaliza un poquito más el itinerario formativo. Todo eso en Nogales todavía. En Nogales. Y el noviciado, que también teóricamente debía haber sido también en Nogales, ocurrió ahí algo extraordinario, una propuesta que nuestra madre general de ese momento nos invitó a hacer una experiencia internacional como noviciado, que no se había hecho antes. Entonces, fui conejito de India. Y no se volvió a hacer. ¿Es cierto? Sí se volvió a hacer. Pero bueno, fuimos las primeras que nos propusieron, ¿verdad? Esta experiencia de formación internacional. Y nos fuimos a Italia, a la Casa General, donde inició la congregación. Y ahí estuvimos todas las jóvenes de los diferentes lugares, de Brasil, de Italia. Las novicias, todas las novicias. Entonces, ahí estuvimos 2 años de noviciado. ¿En qué parte de Italia, perdón? En Imola, Bologna. Así es, ya fui, fíjate. Imola, Bologna. Entonces, sí, fue una experiencia muy rica, enriquecedora.
Agradezco mucho de esa oportunidad que tuve, fue genial. Y allí mismo hicimos los votos temporales. Ajá, ahí en Imola. De Imola pasé a Roma como juniora. Y allí es la etapa del juniorado, que son los primeros votos, ¿no? Los votos temporales que se les llama, donde están renovando cada año los votos evangélicos. Y me fui a Roma para estudio, continuar formación ahí. Y luego nos venimos a México nuevamente. Estuve en León, Guanajuato, un tiempo. Uy, Guanajuato. Ahí sí he ido. Qué bonito. Y después, los primeros años de juniorado, después volví a Nogales. Y para la última fase de la formación inicial del juniorado, el último año de juniorado, nos fuimos nuevamente a Italia, porque ahí sí es internacional el último año, ¿no? Generalmente está previsto. El último año de preparación para los votos perpetuos se hace entre todas, internacional. Y ocurre un nuevo evento extraordinario para mí. Entonces, la propuesta era de hacer los votos perpetuos, no en Italia, sino en África. Vámonos. Entonces, regularmente los votos perpetuos se hacen en el lugar de origen. ¿Okay? Entonces, como las otras hermanas habían hecho sus primeros votos en el lugar de origen, pues a todas se les invitó a hacerlos en África. A las mexicanas nos dieron la opción. Porque los primeros votos nosotros los hicimos fuera del país. Y entonces los votos perpetuos otra vez fuera del país, o sea, ¿no? Entonces nos dejaron la libertad de elección a las mexicanas, si quieren ir a África o si quieren volver al país, a México, y se hacen allá como gusten. Nos dieron tiempo para discernirlo. Y bueno, en mi respuesta personal fue irme a África. Porque, ¿cuál fue mi discernimiento? Bueno, yo he salido de una familia, ¿verdad? Y he dado mi sí a Dios. Y he conformado una nueva familia en la vida consagrada, la familia religiosa. Y bueno, he decidido seguir a Dios donde Él me lleve, ¿no? Entonces dije, pues no soy ni de aquí ni de allá, como dice la canción, ¿no? Soy del mundo y soy de Dios. Y bueno, me fui con el grupo a África y hicimos otro tiempo allí en África de la segunda parte de la preparación. Y allá hicimos los votos. Los votos perpetuos. En África, en Kenia. En Kenia. Órale, que pasa. Está muy bonito Kenia. Sí. Hermana, pues, precioso, te lo recomiendo. Pues, ¿cómo no te la vas a pasar a gusto si te la pasaste viajando por aquí por allá? No, qué padre, qué padre. Pues esa fue la parte de la formación. Sí. O sea, eso es... Espérate lo que he viajado ya. O sea, esa es la formación, digamos, el seminario para nosotros también. Ajá, es lo que le quería preguntar. ¿Es los votos perpetuos? Las etapas formativas. ¿Es equivalente, por ejemplo, a la ordenación? ¿O? Los votos perpetuos, sí. Es el sí para siempre, ya no renovamos, pues son los... Mientras estás renovando cada año, por 6 años, como prevé el derecho canónico, estás renovando y tienes, si tú decides que no es tu camino, pues se puede dejar y no hay problema, ¿no? Estás en una etapa formativa aún, como en el seminario, teología, filosofía. Y ya los votos perpetuos sería como la ordenación. Ahora sí, si tú decides dejar el sacerdocio, hay todo un proceso, ¿verdad? Y también para nosotras. ¿Y cuánto tiempo es, hermana, ese el tiempo formativo? Desde que entraste, desde que empezaste la formación hasta tus votos perpetuos? Son entre 9 y 10 años de formación. Bueno, más o menos como el seminario. Sí. ¿Varía o es...? Bueno, imagino que sí varía. Depende. Puede variar de un año, 2, no más. Ok. Pero generalmente es... 9, 10 años. Órale, qué padre. Y bueno, hiciste los votos perpetuos en África, en Kenia, ahí en la danza con los tambores. Sí, de hecho. ¿Sí? Es que he visto. Por eso se fue a África, porque dijo que le gustaba mucho bailar. Andabas. Sí.
Es que he visto que las tradiciones africanas se han inculturado muy padre, ¿no? A la religión católica. De hecho, la todo. misa de votos fue genial, duró casi 4 horas. ¿En serio? La vamos a dejar en los show notes. La misa. Por lo mismo, porque toda la celebración es entre danzas y cantos. Se danza durante el Gloria, por ejemplo. Entonces son momentos que se extienden. Habrá que ir, ¿verdad? Sí, que eso, imagínate. Es muy bonito, sí, conocer las otras tradiciones. Sí. ¿No? Qué padre. Y bueno, votos perpetuos, ¿qué siguió después, hermana? ¿Qué siguió después? Bueno, después de los votos perpetuos regreso a Italia y ya de Italia me vengo a México. Mientras estuve en Italia, estuve en las comunidades, en apostolados, en casa de escuela. Ajá. Estuve prestando servicio en una de nuestras escuelas. Estuve también en apostolado en una casa para sacerdotes, ancianos. Estuve en pastoral con los jóvenes, también parroquia. Ahí, todo en Italia. En Italia, ajá. Luego ya me vengo para México y pues estuve, como les decía, en el tiempo que estuve en León, estuve en la pastoral vocacional y también apoyando con los padres salesianos en una casa para jóvenes, adolescentes y jóvenes. ¿Oratorio es de los salesianos? Pues es un internado. Okay. No es precisamente oratorio. Luego estuve pues en Nogales, en la casa hogar con los niños. Y ahora actualmente me encuentro aquí en Hermosillo, en la pastoral. ¿Ves? Seguiste viajando. Sí. Algo de movimiento. Entonces, ¿cuántos años lleva después de los votos perpetuos ahorita? Pues mis votos perpetuos fueron en 2006. Entonces. Le pregunté cuántos años, ¿no? Sí, nos quiere hacer batallar, hermano. Pues este año cumplí 15 años de votos perpetuos. Mira, 15 años. Va a haber vals entonces. Sí, ahorita bailamos el vals después. Ya sabemos que le gusta mucho bailar. Sí. Oye, hermana, qué padre todo este recorrido vocacional, que te la pasaste viajando. Sí. Para donde Dios te mandaba, y que encontraste pues muchas gracias, muchos momentos. Muchos momentos muchos momentos padres, muchos momentos, me imagino que también difíciles, así como que al llegar a una situación pues que no es tu cultura, en Italia, en Roma, en África, y que de repente pues tienes que adecuarte, ¿no? Pero pues también obviamente te regala mucho a tu proceso vocacional. Ya que estás, después de todo esto, volteando para atrás y viendo todo tu recorrido vocacional, y ahorita que estás aquí en Hermosillo prestando este servicio, ¿cómo pudieras, si se pudiera, porque a lo mejor no se puede, cómo pudieras sintetizar el paso de Dios por tu vida vocacional, viendo todo esto y qué es lo que te ha dejado, qué es lo que te ha regalado y cómo lo identificas tú? Te pregunto esto porque también nos sirve para nosotros, así como que darnos cuenta y hacer así como una pequeña síntesis, si es que se puede, pues porque a veces el paso de Dios es tan grande por nuestra vida que no se puede sintetizar con una palabra o con una frase, ¿no? Pero sí es muy importante darnos cuenta de eso, ¿no? Del paso de Dios por nuestra vida y cómo a través de la historia vocacional Dios siempre se hace presente. Es uno de los más grandes, por así decirlo, miedos que muchas veces nosotros como personas que hemos entregado nuestra vida y que ya estamos dando una respuesta vocacional, tenemos, ¿no? Así como que de repente estás en medio de una situación que pues no ves a Dios ahí, pues, ¿no? Y quieres encontrar algo que vivifique, que siga vivificando tu vocación, pues, ¿no? Bueno, creo que ahorita mencionaste las dificultades, ¿verdad? Creo que no nos escapamos, ¿verdad? Son parte de la vida. Claro. Y de toda vocación, no solamente de la sacerdotal o religiosa, sino también familiar. Entonces, creo que esa parte de las dificultades que sí las ha habido, aquella palabra del Evangelio de Juan 15 a mí me ha ayudado mucho. Permanezcan en mi amor. Permanecer. La palabra permanecer para mí
ha sido clave en mi vida. O sea, no obstante todas las dificultades que se puedan presentar, Dios está, Dios permanece y me invita a permanecer en Él, ¿sí? Y entonces, toda situación aunque sea dolorosa, aunque sea difícil en el momento, es superable por aquel amor que Dios tiene, ¿verdad? Por mí. Y me sostiene en el camino. Creo que esa parte es la que me invita a seguir dejando todo día a día. No es decimos un sí para siempre en los votos perpetuos, ¿verdad? Pero es un sí renovable, ¿no? Cotidiano. No obstante que no lo estemos renovando anualmente nuestro compromiso, ¿verdad? Pero día a día, instante a instante, momento a momento, seguimos renovando nuestro sí a Dios. Es cotidiano. Creo que no podemos decir ya llegué o ya logré y ya estoy. Ya me desentiendo, ¿no? Permanecer. Creo que Dios me llama a permanecer en Él para poder vencer todas las dificultades que pueda haber en el camino. Y todas las dificultades, aunque sean difíciles, ¿verdad? De afrontar en algunos momentos, siempre el amor de Dios es tan más grande, mayor, ¿verdad? Que todo eso que es posible caminar y vencerlos, ¿no? Muy bien, hermana, muchas gracias. Ya para cerrar, ya nos dijo muchas cosas, ¿no? Y ahorita también en esto que nos compartió, yo creo que ya van muchos consejos o cosas que los jóvenes que tal vez están en discernimiento, nosotros que estamos en formación, las jovencitas que también pueden tener alguna inquietud, pues nos sirven, ¿no? Todo lo que nos ha compartido, pero ya específicamente, rápido, para terminar, como le decía, ¿qué consejo les da a esos jóvenes, hombres y mujeres que tienen una inquietud por entregarle su vida a Dios? Pues no, específicamente, pues sí, en la vida sacerdotal o la vida religiosa, que quieren dejar el estilo de vida que llevan para dedicárselo totalmente a Dios, pero que tal vez están en ese sí o no, pues no, indecisos, que así como que, ¿qué les diría para pues ayudarles tal vez en esa decisión? Hay una frase del Papa que a mí me encanta. El miedo paraliza y la confianza te hace volar, ¿no? El miedo está presente en el camino de discernimiento, ¿verdad? Y no un miedo cualquiera, sino un miedo aterrador. Sí. Creo que lo he experimentado y muchos de nosotros, ¿no? Entonces, pero cuando se camina, ¿verdad? Con la confianza puesta en Dios, con esa certeza de caminar, ¿verdad? En los caminos de Dios, el miedo va a desaparecer en algún momento o va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que recibimos dando nuestra respuesta es mucho más grande del miedo que podamos tener en dejar, ¿verdad? Porque lo que más nos cuesta es soltar, dejar, y más en el campo afectivo, yo creo. Familia, amigos, amistades. Quizás es lo que más nos cueste, ¿no? Dejar. Entonces, confianza en Dios creo que fue lo que Jesús también hizo, ¿no? Confiar en el Getsemaní, aun cuando sentía el miedo y el terror de la muerte que veía cerca, se abandonó con confianza en los brazos del Padre. Creo que esta es nuestra mejor respuesta también, de confiar en que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pues muchas gracias, hermana, muchas gracias de veras por este espacio en el que nos abriste tu corazón, que abriste tu vida aquí frente a nosotros y pues que nos compartiste esto. Muchas gracias por la invitación. No, nada. Usted, hermana, y pues nada nerviosa te vi, todo muy bien, hermana. Eso hubiera traído confianza, quién sabe qué hubiera. No, pues hermana, muchísimas gracias de veras por este espacio. Gracias a ustedes y pues que Dios los bendiga en este trabajo, ¿verdad? Y que los jóvenes que nos escuchan pues también tengan mayores herramientas, ¿verdad? Para poder discernir en su camino. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, hermana. Y bueno, pues aprovechamos también para hacerte promoción vocacional a ti, a todas las jovencitas. Si volteamos a la cámara. Todas las jovencitas que sienten una inquietud, se pueden acercar a ustedes. ¿Dónde las pueden encontrar, hermana? Y sé que tienen página de
de Instagram. Sí, no sé Pequeñas Hermanas de Santa Teresa, sí. Pequeñas Hermanas de Santa Teresa, ¿así las pueden encontrar? PHST. PHNST. Nuestras iniciales. Pequeñas Hermanas de Santa Teresa. Así. Muy bien, muy bien. NJ también. PH. Pequeñas Hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús. Sí, así las buscan. Las Pequeñas Hermanas de Santa Teresa. En Facebook, ahora en Instagram también, andan incursionando ahí. O igual si no quieren buscar en el seminario, nos pueden preguntar y ya las redireccionamos exactamente. A las Pequeñas Hermanas de Santa Teresa. Ojalá, hermana, que pues muchas jovencitas también se animen a así como tú, a atravesar los miedos y a pesar de las diferentes situaciones, pues dar esa respuesta generosa a Dios que definitivamente, como los has compartido, es lo que va a traer plenitud y alegría a la vida, ¿no? Y que pues nos ayuda a avanzar este camino de santidad al que todos estamos llamados, ¿verdad? Muy bien. Pues, Bobby. Pues listo. Uno más, el 10º capítulo. Hoy terminamos entonces la primera temporada, ¿verdad? Y agárrense porque la segunda. No es cierto, quién sabe. Pues muy bien, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en todos estos 10 capítulos. Esperen la próxima temporada, con el favor de Dios, y vamos a seguir con más material. Tenemos cosas muy buenas preparadas para ustedes. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias, compartan, sigan compartiendo nuestras publicaciones en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. Nos pueden encontrar como Seminario de Hermosillo. Pues gracias y nos vemos la próxima en este podcast para todos ustedes que se llama Así respondí.